Hola, mi nombre es David y te voy a enseñar a exportar datos de un tablero de Power BI. Bueno, exportar datos significa sacar los datos que tenemos dentro de Power BI y llevarlos, por ejemplo, a un archivo de Excel. Desde un gráfico que tenemos en Power BI vamos a obtener los datos que se están representando. Lamentablemente no hay una opción que podamos tener, por ejemplo, acá para exportar los datos que tiene toda la tabla. No tenemos una opción de ese tipo. Pero lo que sí podemos hacer es obtener los datos que se están graficando en la pantalla. Por ejemplo, yo puedo tener este gráfico de rectángulo donde me muestra los precios de los productos y los quiero exportar a un Excel. Entonces, en ese caso, siempre vas a tocar los tres puntitos y ahí le vas a poner exportar. Cuando le pones exportar, te va a generar un archivo separado por comas, que ahora te voy a mostrar cómo modificarlo, porque ese archivo separado con comas no es un archivo de Excel que podés utilizar directamente. Lo vas a tener que retocar un poquito. Así que mira, acá te voy a hacer otro ejemplo. Tocamos los puntitos, exportar los datos y los llevas todos al escritorio o a donde quieras guardarlos. Una vez que tus datos están exportados, te vas a abrirlos. Vas a abrir este archivo que genera, que es como si fuera un Excel, pero no es un Excel. Es un archivo separado por comas. Y vas a ver que te devuelve algo parecido a esto. Esto no te sirve, porque dentro de cada celda hay mezclado un texto y un número. Entonces no vas a poder utilizarlo en Excel. Le vas a tener que hacer un trabajito previo. Tranqui, porque el trabajito previo que hay que hacer no es muy difícil y lo podés hacer de varias maneras. Pero antes de mostrarte eso te voy a cobrar algo. No te cobran dinero, sino que te cobro que le pongas me gusta al video, que lo compartas, que te suscribas, como una manera de agradecer. Y a mí me sirve para que el canal siga creciendo. Esto corresponde a la parte de análisis de datos. Tengo una lista de reproducción de análisis de datos. Después te lo voy a dejar por ahí para que lo veas cuando termines de ver este video. Pero básicamente podés hacer dos cosas. Como esto está separado con una coma, si vos no tenés otra coma por ahí metida, por ejemplo, si no hay números con coma o una coma extra que te interrumpa la separación, a esto lo podés seleccionar y te vas a ir a la parte de datos, texto en columnas. Acá le vas a dar siguiente y le vas a decir que lo separe con la coma. Y ahí ya tenés tus datos separados. ¿Sí? Esa es una idea, esa es una de las ideas. Pero a veces no podés hacer esto por el tema ese que te digo que, bueno, que podés tener una coma extra por ahí. Entonces lo que suelo hacer es armar otra hoja. Dentro del mismo archivo lo estoy haciendo esto. Y le voy a decir que quiero obtener datos de un archivo de texto separado con comas. Lo voy a ir a elegir el archivo. No sé cuál era este, a ver cuál era. Este. Lo elegimos. Ahora se va a conectar dentro del mismo archivo. Y ya miren, ya me detecta la coma, me lo separa todo, le pones cargar y ya lo tenés. Si querés profundizar y aprender un poco más sobre Power BI, te voy a dejar ahí arriba una listita de reproducción. Tengo toda una lista de videos hablando sobre este tema, así que si te interesa te invito a verlos.